Bueno, daros las gracias a todos de todo corazón por invitarme a compartir este tiempo con vosotros. No es un tiempo cualquiera para la Iglesia, es un tiempo muy especial. Es toda una celebración, una magna celebración de nada más y menos que un centenario, ¿no? Así que yo, a vuestros pastores, Jorge Pastor y a Antonio Calero, yo les doy las gracias porque me siento privilegiado de poder estar aquí con vosotros y compartir, bueno, pues lo que estáis haciendo en este tiempo, compartir experiencias, intercambiar conocimientos, puntos de vista, enriquecernos de alguna manera entre todos nosotros, que quizás son los objetivos más importantes del tiempo que corre. Por eso yo os doy la enhorabuena por este centenario. Este es un tiempo extraordinario para vosotros, es un tiempo de felicitaciones, de recuerdos, de añoranzas, pero también lo es de proyectos. Daros cuenta que, si lo pensáis bien, 100 años es más que una vida, más que la esperanza de vida media. Y ahí recogéis el acontecer de quienes nos han precedido y nos han entregado poquito a poquito lo que ellos han vivido, su experiencia, lo que ellos han pensado, y que está reflejado en imágenes, en grabaciones, en que haya aquí familiares que un buen día, en 1914, inician un proyecto que si ellos levantaran la cabeza pensarían que es increíble. Pensarían que esto no puede ser, nadie se lo podría creer. Porque los hombres tenemos unas capacidades más limitadas de lo que parece, a pesar de que la ciencia avanza, que es una barbaridad, ¿no? Así que yo os felicito por esto, ¿no? Decía que el tiempo corre, y ya para ir introduciendo la materia, intentaré no ser muy largo, porque quizá los términos que yo planteo aquí sobre la medicina, el cuerpo y la persona son tres palabras que os he traído aquí porque para mí son un tanto mágicas. Sí, son un tanto mágicas las palabras, y el traer algún recuerdo sobre ellas nos puede ser de utilidad para reflexionar en este contexto de Iglesia y en este proyecto que tenéis para el futuro. Fijaros, yo he recogido algunos datos preparando esta sesión sobre cómo pasa el tiempo. Fijaros, si nosotros, haciendo una abstracción mental, los últimos 50.000 años de la historia, 50.000 años de la historia, yo los voy a dividir en una vida media de 62 años, me voy a la baja. Es decir, 62 años es una generación, es una vida. Pues si dividís esos 50.000 años entre esos 62 años, os salen unas 800 vidas más o menos. Es decir, en los últimos 50.000 años han ocurrido unas 800 vidas. Podéis llamarle, aunque el término no sea muy correcto, unas 800 generaciones, cada una de ellas de 62 años. Si dividimos ahora y clasificamos y colocamos los acontecimientos históricos, las experiencias de la vida, la evolución de los conocimientos y de la ciencia en esas vidas, debo de deciros que según mis cálculos, de esas 800 vidas, las primeras 650 vidas, 650 generaciones, las hemos pasado en las cavernas, sin manejar casi la palabra. Solo a partir de la 70 vida de hoy para atrás, hemos empezado a conocer la palabra escrita. En las últimas 6 vidas, fijaros dónde estamos ya, hemos manejado la palabra impresa. En las últimas 4 vidas, la capacidad para computar el tiempo, para desarrollar conocimientos científicos. En las últimas 2 vidas, manejamos los electrodomésticos y las máquinas y los motores de explosión. Y en esta última vida, la 800, en la que estamos, ha ocurrido todo lo demás. Todo lo demás. Es una manera de intentaros transmitir, con un cierto criterio pedagógico, un tanto mentirosillo, cómo se pueden distribuir el acontecer de la historia y cómo se puede compilar. Eso os da una idea de que de esa última vida, pues en los últimos años de esos 62 que forma una vida,
ha ocurrido todo lo que os podéis imaginar, los avances de la ciencia, los conocimientos del hombre en el ámbito de la investigación, de la tecnología, de la filosofía, de las lenguas, de la política. Todo eso ha ocurrido en este último ratito de la última vida. Fijaros a qué velocidad vamos. Punto que yo quiero dejarlo ahí. ¿A qué velocidad vamos? Para corroborar lo que os digo, fijaros lo que pasa. En el año 1825, los periódicos de la época decían cosas como esta: es imposible poder subir a los ferrocarriles a esas velocidades de más de 40 kilómetros por hora. La gente que se suba le subirá la presión arterial y, dice el periodista, incluso las vacas que están pastando tranquilamente se marearán de ver esas máquinas a esas velocidades. En el año 1876, un periódico de Boston que hablaba sobre el teléfono dice: desde luego, la gente bien informada sabe que es imposible transmitir la voz a través de un alambre. Y además, si fuera posible, no tendría ningún valor práctico. Este era un habilidoso cuando sabe que ya es sin alambre, entonces se quedaría asustado. En el año 1878, un profesor británico, estando en la exposición de París de ese año, habla sobre la luz eléctrica y dice: desde luego, cuando finalice esta exposición, la luz eléctrica se acabará y no se volverá a oír nunca más nada de ella. Otro listo. En el año 1895, un matemático del nivel, un físico matemático del nivel de Lord Kelvin, un hombre, no sería ahora el caso de hacer historia, pero una verdadera lumbrera de su época, dice: máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. Y ya para terminar esta reseña, Ken Olson, que es en el año 1977, relativamente cerca en el tiempo, presidente de la Digital Corporation en Estados Unidos, dice: no existen razones de peso suficientes para que un individuo tenga un ordenador en su casa. ¿Os dais cuenta de la idea del tiempo? Hay una idea del cronos, del tiempo, que distribuido según cómo se estudie os puede asombrar. Lo que pasa es que perdemos de vista la idea del kairos, que es el momento oportuno, el tiempo oportuno. Nos pasaría igual como con el cuerpo humano. Nos hemos dedicado toda la vida a fragmentarlo en trocitos y en partes y hemos perdido de vista el todo. Vemos los trocitos y los investigamos, y cuando vais aquí al hospital de Denia, si ya habéis ido más de una vez, seguro, porque todos pasamos por el médico, pues os ha dicho, hay que mirarle esa rodilla. O cuando hablamos nosotros, hoy hemos visto un hígado regular, hemos visto una vesícula, tenemos 3 vesículas para mañana. El argumentario es estudiar las partes en gran profundidad. Nos ha llevado a grandes avances, pero hemos perdido de vista a lo mejor ese todo. Bien, pues yo quería dedicar unos minutos a utilizar la primera palabra. Si traje medicina, cuerpo y persona, empezaré por el centro, por el cuerpo, porque el cuerpo es el objeto de la medicina y es quien sujeta a la persona. Y dedicaremos ahí unos breves minutos para lanzar, como hice hasta este momento, unas ráfagas que nos lleven luego a una conclusión más o menos ordenada. Decimos que el cuerpo, el corpus, siempre ha sido dibujado identificando cuerpo con el tronco. El tronco era el cuerpo realmente en la antigüedad. Se hablaba de corpus, que es del origen latino del que viene, y se refería más al cuerpo pero sin vida. Por eso todavía se mantiene en nuestra sociedad que se recoge el cuerpo cuando alguien fallece, el corpus. Es esa parte material de la persona, dicen algunos. Desde un punto de vista más amplio, dicen otros en sus definiciones que es un conjunto de sistemas independientes que constituyen otra cosa emergente, nueva y principal cuando se armonizan y se unen. Es tan importante esto que se aplica en la vida práctica. Hablamos del cuerpo de policía,
hablamos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no solo del cuerpo humano. La palabra cuerpo ha adoptado hasta incluso cuando decimos que estamos en el costado de esta calle, es un término corporal. Cuando hablamos de ciertas partes del cuerpo las hemos vinculado también al vocabulario y al argumentario general. El cuerpo tiene un simbolismo realmente extraordinario. Fijaros que desde el punto de vista médico, que es lo que a mí me interesa transmitiros ahora, nosotros no hemos conocido el cuerpo hasta hace poco. Echaros un vistazo, aprovechar que tenéis 5 dedos, que os habéis mirado al espejo esta mañana o no, os sentís guapos o feos conformes o no con vuestro cuerpo, en virtud de cómo sintáis puede generar diferentes tipos de enfermedades. Hay un elemento simbólico importante, incluso en la mitología no se entendía que hubiera dioses que no tuvieran cuerpo, tenían que tener una estructura que les pudiera ser representada en el lugar donde estaban, en la historia. Nosotros decía que conocíamos el cuerpo desde hace poco, porque hasta ahora, hasta hace algunos siglos, nos guiábamos por la disección de cadáveres, pero no de humanos, sino de animales. Y a través de ahí inferíamos. Ni Hipócrates, ni la cultura india, ni la cultura hindú hacían disecciones, hacían autopsias, porque éticamente no lo comprendían. Tuvo que ser a partir de Galeno, pero sobre todo a partir del siglo XI o XIII, cuando uno de los sabios de la época, Herófilo, allá por el año 330, empezó a hacer disecciones humanas y vivisecciones, es decir, lo hacían vivos, sobre vivos, porque así podía ver realmente lo que estaba pasando. Y así Herófilo y Erasístrato, hacia el siglo III a.C., describieron cosas tan importantes en sus disecciones de humanos como la próstata o el duodeno, tramo del intestino que tiene una longitud de 12 dedos. Y así se movían. Describió que existían arterias y descubrió que las arterias no tenían aire, como se decía, sino tenían una cosa que llamaron sangre. La medicina occidental retoma todo eso y se dedica a investigar el cuerpo humano trozo a trozo. Llama la atención que nosotros que nos dedicamos a las ciencias de la salud y de la vida, hemos aprendido sobre cadáveres. Los que nos dedicamos a la ciencia de la salud y de la vida y los que se dedican a la cirugía, si hay aquí algún cirujano, aprenden sobre cuasi cadáveres, porque están dormidos y les hacen las faenas que se pueda. Por lo tanto, llama la atención que para hablar de lo vivo lo hemos tenido que hacer a través de lo sin vida, aparentemente. En este estudio del cuerpo humano, parte por parte, pues fijaros algunas cosas curiosas. Hubo una época, hacia el siglo XIV, siglo XV, sobre todo en Italia, en el trasfondo del Renacimiento, donde hacer disecciones anatómicas para conocer las partes del cuerpo humano, lo que había dentro de la piel, era un espectáculo público. Entonces se acudía como el que va a los toros. Y ahí acudía Leonardo da Vinci, y ahí aprendió todo lo que aprendió para luego dibujar. Y hubo gente, que algunos sonarán los nombres, como por ejemplo, en el año 1561, Gabriele Falopio, que describió las trompas de Falopio, las que van del ovario al útero. Pero hubo otro que se llamaba Bartolomeo Eustaquio, y describió la trompa de Eustaquio, la que va del oído a la cavidad orofaríngea. Fabricio describió cosas tan importantes en el siglo XVI, siglo XV, XVI, como que las venas, a diferencia de las arterias, tenían una especie de válvulas. Unas válvulas que retienen la sangre y la bombean y la suben, que son las que justifican lo que hoy conocemos como las varices. También descubrieron que la sangre que pasaba por el corazón y a través de una especie de rejilla que hay entre un ventrículo y otro, se comunicaban y se oxigenaba y circulaba. Y fue un teólogo protestante y médico estudioso, Miguel Servet, el que dijo que existe una circulación pulmonar. La describió tan perfectamente, y no se habla mucho de él, que posteriormente el que se llevó la fama, William Harvey, en 1603, sí describió la circulación pulmonar y la circulación arterial, y cómo la sangre va por arterias, sale por venas. Algo que os parece a vosotros hoy elemental, aunque la gente siga diciendo lo de la vena aorta, no lo digáis más, es la arteria aorta. Pero esto que nos parece a nosotros hoy como cultura popular, básica y elemental, costó muchísimo trabajo llegar a ello. Costó vivisecciones,
Costó que los ajusticiados eran entregados para hacerles disecciones anatómicas. Hasta incluso en el año 1490, más o menos, el Papa Sixto IV tuvo que intervenir diciendo, bueno, todo el mundo se negaba a hacer autopsias, dijeron, no, háganlas y hagan lo que quieran. Ahora, eso sí, al acabar, cristiana sepultura. Como veis, el recorrido es importante ¿no? Pero también el cuerpo tiene una relación con la religión muy grande. El cuerpo de Cristo. Se habla de la sangre, el pan, se habla de la Eucaristía, se habla de la transustanciación como el cuerpo representado. El protestantismo dice que no habría tal transustanciación, pero habla de la consustanciación, y aquí apareció una discusión que duró lo suyo. Incluso todavía hoy está en el aire. Se habló del cuerpo místico también. Juan Pablo II publicó un texto sobre la teología del cuerpo. Es decir, que esa caja en la que está el yo es muy importante. Es nuestra referencia. Es con la que nos trasladamos en el tiempo y en el espacio a la velocidad que corresponda y se convierte en un icono cultural. Fijaros ya cuando se llega a la época de Descartes y se discute esa dicotomía entre el alma y el cuerpo. Porque al principio el cuerpo era una cosa buena e importante. Dios crea al hombre en cuerpo y es algo muy importante. Era un templo, es templo. Pero luego ya cuando la dicotomía de cuerpo y alma, el cuerpo ya pasó a ser una cosa secundaria. El alma era lo importante y el cuerpo tenía que sufrir y sacrificarse en aras al alma. Y Descartes estableció aquella dualidad que todavía se mantiene hoy y, en fin, aunque esto que pueda ser imprudente lo que vaya a decir, yo creo que Descartes se hizo un taco tan grande entre el cuerpo y el alma, y qué iba a qué. Él no veía, en la realidad eso no ocurría de manera tan diferencial y se tuvo que inventar un lugar orgánico para el alma, que le llamó la glándula pineal de piña, y que todo el mundo pensó que era una lucubración hasta que los anatómicos en las disecciones de los últimos años 1950, han localizado el sitio, que es justamente la que produce la melatonina, esa que está de moda ahora para la gente que duerme mal y que tiene dificultades en su vida, con cansancio y agotamiento, pues está ahí en esa glándula pineal que está ahí por el centro del cerebro, detrás del cuerpo calloso, y ahí está escondida, aunque todos discuten si realmente anatómicamente existe o es una estructura funcional, pero sí se sabe claramente que está. Y este Descartes tuvo que inventarse una localización porque el alma no le cabía. Claro, eso lo cogieron en otras culturas, las culturas hindús y ayurvédicas, y dijeron que este era uno de los chakras más importantes. La glándula pineal sería el tercer ojo, ese que cuando se desarrolla nos coloca en una posición de energía tan importante que desarrolla el pensamiento, la capacidad, la visión, la intuición. Todo eso hemos hecho con el cuerpo. Vamos concluyendo. Y os pondré luego algunas imágenes como anecdotario. Parece claro hoy que el cuerpo, en su diferencia con el alma, no ha lugar a hacer esa diferenciación. Hay un todo. Todo el cuerpo, toda su proyección, tanto anatómica hasta donde sabemos, funcional, bioquímica o molecular, también expresa potencialmente elementos de sentimiento, de angustia, de intuiciones, de esperanzas, y sale todo del mismo lugar. Lo hemos tenido que reubicar, fundamentalmente ahora estamos en el cerebro, en la neurociencia. Hubo un tiempo que estaba en el corazón y en los riñones, las emociones y las angustias estaban en el corazón. También estuvieron un tiempo en los riñones, también en el hígado, por eso había aquellos humores, ¿no? El tener las enfermedades eran el resultado de una alteración de los humores. De los humores eran la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. Por eso de la flema, que eran unas secreciones como la flema cuando uno se acatarra, o la bilis negra, y entonces aparece un sujeto que era un bilioso, que era un colérico. De ahí viene lo de colédoco, y ahí, de ese crisol de palabras, fueron surgiendo las enfermedades y muchas patologías. Pues en este recorrido vemos que hoy el cuerpo humano es un todo, es un lugar
físico, donde se encuentran órganos y sistemas, moléculas, pero se expresa la libertad, es finito, es vulnerable, y luego aparece una situación de vida llamada espiritual, que luego podríamos comentar algo al respecto, que no está fuera de él, está en él, el mismo cuerpo. Es decir, somos en el fondo cuerpo animado o somos alma encarnada. Todo ello está ahí. Es una situación de alta complejidad emergente que nos lleva hoy a localizarlo en el cerebro. Ya veremos qué pasa dentro de otros 100 años cuando tengáis este acontecimiento, que se cuenta si alguien da una charla como esta. Yo no lo veré y vosotros tampoco. Por lo tanto, este cuerpo objeto, que ha sido tan maltratado desde el punto de vista de la medicina, pero también desde el punto de vista de la religión, considerando algo que había que humillar, que maltratar, para salvaguardar un alma teórica que se movía por no sabemos dónde, no es tan cierto. La creación hace al hombre a imagen y semejanza y le da forma, le da carne, le da músculos, le da huesos, le da vísceras y se las da con un sentido, con una disposición, de tal manera que en su trabajar, en su ejercer la vida, aparecen elementos de una tal complejidad que desbordan al propio cuerpo, a sus propios límites. Es la trascendencia. Y la trascendencia sale de vuestro propio cuerpo. Quienes iniciaron la labor aquí en el año 1914, por cierto, año magnífico, estamos celebrando también en toda España la generación de 1914. 1914 es una generación en España de intelectuales en los cuales estaban José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Eugenio Dors, Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna. Luego es un buen año este también. Cita poco esto a los protestantes, por eso es mejor que estemos aquí nosotros y nos autocitemos, ya que no nos cita nadie, ¿no? Lo cierto es que estos que empezaron en 1914 con sus propios cuerpos, con lo que podían, con lo que se podían nutrir, trascendieron su propio cuerpo para que nosotros recojamos hoy ese elemento de trascendencia. Lo hicieron de manera tradicional, contraditio, entregando, regalando, elevando la figura del cuerpo en su tiempo, que quedaba como acotada a lo que hay de la piel para adentro, en un momento de trascendencia novedoso. Y en este sentido, para aligeraros la carga de mi presentación, aquí tenéis a mi amigo Vesalio, que es el que publicó el famoso libro de Humani Corporis. Y entonces él, para que fuera más suave la cosa, pues me pinta un cadáver estudiando, los músculos con cierta finura. Era muy importante aquí, si os fijáis en la pintura, la anatomía del brazo y de la mano, porque eso era un don de Dios. La mano nos diferencia del resto de los animales. Mano, kiros, mano transparente, mano abierta. Mano transparente es quirófano. El quirófano es el lugar del kiros, en un lugar transparente que todo el mundo puede ver. Los quirófanos eran unos lugares que se operaba y que a través de un cristal todos mirábamos la operación. Y la mano era un punto clave. La anatomía de la mano y conocerla tenía unas capacidades, porque la mano pinta, la mano toca un instrumento, la mano dibuja, la mano da la mano. Y esto asombraba en aquella época y querían ver si, profundizando entre aquellas masas musculares, arterias, vasos y nervios, salía algo que se podía dar a conocer. No, salía lo que salía, porque lo que estaban viendo trascendía a la musculatura, trascendía a los huesos, trascendía al brazo, trascendía al propio cuerpo. Algo pasaba que en el fondo era un misterio. Y el misterio, hoy sabemos, permitidme este matiz, no es tanto lo que no sabemos, no es tanto lo que ignoramos. Cuando alguien trabaja en profundidad o investiga, el misterio tiene pinta como algo luminoso. Lo que pasa es que es una luz que no está para ser vista, sino está para dejarse ver. Y tiene mucha relación el tema del cuerpo, y la mística del cuerpo, la mitología del cuerpo y la religión sobre el cuerpo.
Si miráis la Biblia, se habla del cuerpo en montones de sitios. Hay algún texto clásico que yo recordaré al terminar, como el apóstol Pablo habla del cuerpo y de la iglesia. Se habla del cuerpo de la iglesia. Se habla de la familia como un cuerpo, se habla de la cabeza como dirigente. Se usan las partes del cuerpo para identificar todo un quehacer social, político, investigador. Pues este Vesalio fue el que desarrolló la anatomía de manera extraordinaria. Este es uno que tenemos ahora reciente, que se decía que a partir de la 49 semana ya tenía glándula pineal, con lo cual ya tenía capacidad de trascender. Y a partir de ese instante era ese embrión, ese feto, era otra cosa. A partir de la semana 49, eso eran teorías que se iban sacando. Hoy no conocemos claramente esto. Pero sí sabemos dónde está, ahí la tenéis, ahí está. Esta es la que produce la melatonina y esta es la que ahora, la melatonina que se vende en internet, no sabemos. Por cierto, la melatonina, ya os aviso, en exceso, en dosis excesiva, es procancerígena. Lo digo para la gente que se dedica a chutarse melatonina sin control ninguno, como tantas cosas. Pero veis esa localización, aquí tenéis el encéfalo, el cuerpo calloso, esto es el cerebelo, ese que nos permite caminar sin desequilibrarnos. ¿Qué cosas le pasan a este cuerpo humano? Aquí tenéis a estos dos, a este matrimonio sin piel. Y entonces fijaros, la nariz humana de este cuerpo reconoce alrededor de 50.000 aromas. Y sabemos que los aromas motivan la memoria. Y alguien ha estado de viaje muy lejos y dice, huelo a casa. Le dice a su esposa, hueles a Pepita o a Julito. Los aromas, que es un término mucho mejor que los olores, los reconoce la nariz humana con un nivel de complejidad que es un misterio. Pero resulta que los bebés tienen 300 huesos y los adultos 206, porque se van fusionando al crecer para adaptar el cuerpo al nuevo tiempo. No lo necesitaban antes. El cerebro tiene una capacidad, para los jóvenes que estáis en la informática, yo ya me pilla un poquito regular, tiene una capacidad de unos 50 terabytes. No está mal, ¿eh? Si tú dejas de dormir porque tienes que examinarte ahora y andas apurado porque no has dado un palo durante todo el curso, pues si estás alrededor de 10 días, que sepas que te puedes morir. El organismo no puede soportar sin el descanso. Podría soportar sin comer, pero no sin el descanso. Elemento importante, tiene que ver con la capacidad de actuación del cerebro. Al sonreír, cuando sonríes, ahora que nos hemos visto todos, pues quedaría, qué agradable verte, cuánto tiempo, y una cosa muy bonita, pero si alguien me dice, oye, qué bien sonríes, qué bien mueves tus 17 músculos, que son los que se mueven al sonreír. La mucosa estomacal se renueva cada 5 días aproximadamente. Todas las células cada 5 días se renuevan. Si seguís mirando cosas del cuerpo, los músculos del ojo se mueven alrededor de unas 100.000 veces al día. Y no se cansan. Un impulso nervioso, ahora cuando cogéis el bolso o cuando os tocáis un dedo o tocáis la ropa, generáis un impulso nervioso que circula a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Tenéis un ave dentro del cuerpo. Un parpadeo dura 0,33 segundos. Y parpadeamos bastante a lo largo del día, alrededor de 20 parpadeos por minuto. Sumarlos y sabréis cuánto tiempo del día estáis ciegos. Lo que pasa que no os da tiempo a calcularlo. Producimos alrededor de 1,5 litros de saliva diaria. Somos unos babosos. Un cabello humano resiste alrededor de 150 gramos de peso. Si juntáis todos los cabellos de una persona, podéis conseguir que sujete alrededor de 2-3 toneladas de peso. Luego el pelo es una cosa bastante dura. Pero si el parpadeo es así, yo pregunto, ¿y qué es la mirada? Hay que hacer el diagnóstico diferencial entre parpadear y mirar, entre ver y soñar. Fijaros,
en esta imagen, lo importante es, esto sale del cuerpo también, la mirada sale del cuerpo, sale esta mirada también. Sale de todo el cuerpo la mirada esa. No solo de abrir los ojos, no solo de fijarse en algo, en alguien, sale de aquí también esta mirada. Y esta mirada refleja sentimientos, estados de ánimo que lo comunicas al otro. Y el otro, a través de la mirada, ese que se dice que tiene ojo clínico, sabe qué tal estás. Eso es un misterio. Excede al cuerpo de nuevo. O tenéis esta mirada. Aquí tenéis 3 miradas distintas. Se le podía poner incluso los grandes artistas de la fotografía, que son capaces de ponerle a esto abajo nombres, hacer comentarios, ponerle la palabra y ponerle la letra. Eso también salió del cuerpo y nadie creyó que pudiera ocurrir. Seguimos un poco más con el cuerpo para no cansaros. El sistema circulatorio, las carreteras de la sangre, tienen alrededor de unos 100.000 kilómetros. Eso lo tenéis dentro. No sé cómo cabe. Tu corazón, si lo pudieras abrir y salir la sangre, saltaría a una distancia de 10 metros más o menos. Eso se ve bien en el quirófano cuando se pincha una arteria y sale un chorro que llega al techo. El corazón bombea alrededor de 7.200 litros de sangre al día. 7.200 litros de sangre al día. Y no deja de hacerlo ningún día. Dios quiera que muchos días. ¿Este fenómeno a vosotros os asombra o no? Sale del cuerpo también. A partir de los 30 años, que sepáis que perdemos alrededor de 7.000 neuronas al día. Y se decía, es la única parte del organismo que la neurona que se pierde no se recupera. No, ya sabemos que no. Vaya suerte que hemos tenido. Hay estructuras celulares que compensan con circuitos nuevos esas neuronas que pierdes. Algunas a lo mejor merecería la pena perderlas, porque se acumulan algunas experiencias, merecería la pena, ¿no? Este corazón humano que tenéis aquí, de 300-350 gramos, que late a 60-80 latidos por minuto, expulsa alrededor de 4,5 a 5 litros de sangre, y en una vida un corazón puede latir 2.000 millones de veces. 2.000 millones de veces. Cuando está enamorado late más deprisa y cuando está triste late más despacio. Al contrario del resto de los músculos del cuerpo, este no necesita, no puedes controlarlo. No le puedes decir párate o acelérate. Tiene una autonomía tan grande para poder mantener ese ritmo de 2.000 millones de latidos. El corazón bombea el equivalente a 8.000 litros de sangre por día en esos 100.000 latidos. Esto que veis aquí es una imagen de una sola célula del cuerpo humano que se está dividiendo. Lo que los chicos conocerán más por la mitosis celular. La mayoría de las células de nuestro cuerpo, la mayoría, se renuevan todas cada 10 años. Hay algunas que se renuevan cada pocas horas y otras tardan a lo mejor un año en modificarse, en renovarse. Por lo tanto, si vosotros cuidáis el cuerpo, si cuidamos el cuerpo, favorecemos que esa renovación, esa nueva generación, pueda ser mejor que la anterior. Porque ya el cuerpo se encarga de ayudar. Cuando alguien cree que va al médico y es solamente dependiente de aquel comprimido o aquella pastilla que tiene aspecto mágico, hombre, tiene un valor importante, para eso lo hemos estudiado. Pero el cuerpo no está parado. Él está a lo suyo, él está intentando resolver ese acontecimiento con la modificación celular, la transformación y la capacidad de adaptación, al cual la medicación, la vida, la dieta, el régimen, el conocimiento de la ciencia en este momento ayuda. Pero el cuerpo cuidado tiene una gran capacidad de resolver. No en vano estamos dando estas cifras solo para entendernos. ¿Y este quién es? Esto es microscopía electrónica de un pelo. No es un pelo de tonto, ese debe ser un pelo de listo, y se calcula que los morenos
tienen alrededor de unos 100.000 cabellos. Los rubios, 150.000. Y los pelirrojos puede que tengan más, hasta 200.000 aproximadamente. O sea que hay gente que ha contado pelos. Después de un tiempo de 6 años más o menos, ese cabello se muere y perdemos alrededor de unos 80 diarios. Nadie se asuste cuando se da con el cepillo, se le cae el pelo, salvo que tenga alguna enfermedad, que puede ocurrir también. En verano y en invierno se pierde menos. La velocidad de crecimiento del pelo es diaria, con lo cual, si vosotros, por ejemplo, creo que hice por aquí el cálculo, 0,35 milímetros crece el pelo al día, más o menos. O sea que esto supone que al año, si le dejáis a ese pelo, tendrá unos 13 centímetros más o menos. Entonces, pues, le dejáis un poquito más y veréis que podéis hacer rastaf o todo. Y además, como aguanta tanto el pelo, pues podéis tirar de un coche si queréis, como hacen algunos. Luego, el pelo hace una serie de funciones que exceden el concepto que teníamos del cuerpo. Y ya para ir acabando. ¿Y qué me decir esto? No es una peluca. Esto es cuando le quitamos la carne, la chicha, al cerebro y lo coloreamos. Y quedan, esos son cables. Estos son cables. Entonces son las conexiones de cerebro, lo que se llama ahora de moda el conectoma. Y entonces nosotros encontramos que tenemos alrededor de unos 100 billones de conexiones. Los de informática o de teleco nos tienen que echar un cable urgentemente porque los médicos aquí nos perdemos. Pero alrededor de 150.000 kilómetros de nervios solo, con velocidades de 300 kilómetros por hora. ¿Pero qué autopista es esta? Realmente es tremenda, ¿no? Calculamos que hay alrededor de unos 100.000 millones de neuronas. Un análisis reciente de hace 2 años dice que han contado unas 14.000 millones menos, con lo cual tendríamos unas 86.000 millones de neuronas, que se relaciona bastante con el número de estrellas que hay en la galaxia, más o menos, unos 100.000 millones aproximadamente. ¿Cuánto pesa el cerebro? A unos les pesa más y a otros menos, depende cómo esté la cosa. Estamos en un promedio de 1,3 kg en el hombre y en la mujer 1,250. Y dice alguien, ya está, aquí tenemos la nota. Lo que no sabe es que la mujer tiene velocidades de conexión más ágiles que las del hombre, porque el conectoma funciona mejor, ¿no? Esto supone alrededor de un 2% del peso corporal, el cerebro, la masa encefálica. Entonces, esta actividad se come el 20% de todo el oxígeno que respiramos. Fijaros por lo pequeño que es, y hay que ver lo que gasta. Y casi la 1/4 parte de la glucosa que tomáis. Ahora, en los últimos años, se están haciendo simulaciones, usando el cerebro como un simulador para los ordenadores. La IBM ha conseguido un estudio similar sobre 500.000 millones de neuronas con 100 billones de sinapsis para crear macroordenadores, no para curar nada en el cerebro, pero para que veáis que se usa como modelo el cuerpo humano. Lo usamos como modelo de forma y manera que la palabra mágica que veréis en los próximos años, en estos próximos 100 años, será la nanomedicina, la nanotecnología. Nosotros estamos copiando de estructuras celulares cómo se mueven y copiamos esos micromotores y los incorporamos a acciones de tratamiento médico. Entonces a un anticuerpo le colocamos una cosa, que es un medicamento, que reconoce a una célula, la busca, la identifica y le inyecta o le coloca aquel antibiótico o aquel fármaco o aquella sustancia. Estamos entonces ahora desde la ciencia fijándonos en el cuerpo. Nos desborda su misterio y queremos copiarlo un poco para ver en qué medida podemos mejorar nuestra vida. ¿Veis? 200.000 millones de estrellas. Casi cada neurona es una estrella. Pero nuestra capacidad de ver estrellas es muy pequeña. Nosotros un día normal aquí desde Denia, que tenéis mejor luz que tenemos en Madrid, que está todo oscuro con el hongo de contaminación, a lo mejor podéis ver 200 de los 200.000 millones. Si no vemos nada, si estamos en el misterio más absoluto y más puro. Por último,
tenéis esta con la que hablo yo, la lengua, y entonces esta, que tiene las papilas gustativas, antes hablábamos de los olores, ahora hablamos de los sabores, tiene alrededor de 2.000 a 5.000 delante de la lengua, distribuidas en la parte delantera, la parte posterior, para identificar sabores. Y en los últimos años, sabéis que los sabores eran dulce, salado, ácido y amargo, los típicos. Ahora ha salido un sabor nuevo que se llama un sabor que identifican los neurólogos como el sabor umami. Sabor umami es una palabra japonesa que significa sabroso o agradable. No está ni dulce, ni salado, ni ácido, ni amargo, pero es agradable y sabroso. Un concepto nuevo que no teníamos desde el punto de vista neurológico. ¿Y este señor qué hace? Estornudar. Ese estornudo de la gripe que reparte por todos los botones del ascensor en la empresa para que todo el que toque con el dedo y luego la nariz se contagie, pues este señor es que cuando al estornudar puedes alcanzar, no siempre, una velocidad de 170 kilómetros por hora. Aproximadamente, o sea que tenemos un estornudo importante, otros alcanzan menos, depende de cómo esté su capacidad ventilatoria. Y si llegamos ese litro de saliva, litro y medio que antes os decía. Y por último, esta que tenéis aquí, esta es de una célula de la cáscara, un trocito. Y de ese trocito lo estudiamos y vemos que tiene capas, tiene moléculas, tiene cosas, y esto no es un plástico que recubre la célula, todo ello está vivo, está en conexión permanente. Yo aquí lo modifico, lo cambio, aparece un receptor, entran, salen cosas, salen iones, y esta célula a lo mejor es la que es capaz de reabsorber el agua que estáis ingiriendo ahora, para reabsorber la orina, y esta está trabajando permanentemente, o para que salga la glucosa, o para que entre la insulina, o para que se mueva la fibra miocárdica, el corazón, largo, etcétera. Bueno, yo creo que del cuerpo algo os he dicho. Vamos a ir más rápido, por aquello del fútbol, ¿no? El cuerpo lo estudia la medicina y los médicos, brevemente. Medicina, ya os he dicho alguna vez aquí, es una palabra mágica, es una palabra que ha evolucionado con el tiempo. Se dice, algunos dicen, que la medicina es la investigación del cuerpo humano y sus enfermedades. Otros dicen de esa manera, la medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias, la más científica de las humanidades. Qué bonito, ¿no? Se ha salido del cuerpo, se ha salido del cuerpo ya. El otro estaba investigando el cuerpo solo. La medicina es una palabra que es un crisol del conocimiento. Tiene su origen en un término latino, pero sobre todo en lenguas indoeuropeas, que es met mederis. Médico viene de met mederis, médico, medicina, medicamento, que significa el que cura y el que cuida. Y en la raíz met, de médico, medicina y medicamento, el que cura y el que cuida, está un origen de un término sánscrito que se llama vaidya. Vaidya es el que cura y que cuida porque medita. De met mederis viene meditar también. De met mederis viene el término medida. Es uno que cura, que cuida porque medita y tiene medida. Y de la misma raíz también viene ser modesto. Es el que cura y que cuida porque medita, tiene medida y es modesto, es humilde. Ese es el concepto que a través de la palabra ha llegado hasta hoy y hoy se ha desvanecido. ¿Veis muchos médicos meditar? Curar sí. Algunos no los identificáis, pero sabéis que os ven 14. Que cuida, algunos, otros no. Curar, cuidar, meditar, ser modesto. A lo mejor esa modestia de tomar medida no es fácil, porque unos comunican mejor y otros peor. Esta medicina que ha evolucionado así, esa palabra la digo porque estaba directamente vinculada con la religión. La medicina y la religión vivieron juntas, siguen viviendo juntas todavía, pero en su origen vivían juntas. La una se ocupaba, la religión, del más allá y la medicina del más acá. Pero las dos estaban intercambiando. La medicina sin religión perdía su sentido y la religión sin medicina se quedaba descolocada. Persona.
persona, personare, personar, sonar, tiene que ver con máscara, la máscara utilizada en la antigüedad para que, al no haber micrófonos como el que tengo yo ahora, a través de esa máscara bien acoplada a la boca, yo podía hablar y se oía. Es para sonar, una máscara para hacerte oír. Por eso los rasgos de la personalidad son rasgos que desarrollamos para hacernos ver y oír y cuidarnos en el tiempo. Esa es la persona. La persona entonces tampoco es solo cuerpo, sobrepasa al cuerpo. La persona entonces, el personaje, la personalidad, el que proyecta la voz, que la hace retumbar, que la amplifica, que es una máscara para hacernos oír, desborda al cuerpo y se convierte en una situación totalmente nueva. La persona se construye en el cuerpo, pero está más allá de él. De la misma manera que el cuerpo podría ser, según hemos dicho antes, el arpa del alma. Cuando el alma toca música, lo hace con el instrumento que sería el arpa y con esas cuerdas tan hermosas. Es el cuerpo entonces puesto en un fin superior que es el de la propia persona. Medicina, cuerpo como central, alma como yo y persona en el sentido de relación con lo anímico, me lleva a deciros lo siguiente, ya para terminar. Mirar, uno, si somos capaces de reflexionar en las palabras que nos contaron en los últimos 100 años, vais a descubrir verdaderas maravillas. Si leéis las cartas, veis estas fotos, recordáis aquellas palabras, converséis entre vosotros con el legado que nos dejaron otros, vais a sentiros totalmente desbordados por las personas, los personajes que habéis conocido o que os cuentan. Aquí podéis ver sus cuerpos, si eran bajitos, altos, más feos, más afortunados o menos. Y luego hay unos cuidadores, que son esas personas que yo he simbolizado en la figura del médico porque es de la que puedo entender algo más, de otras quizá más importantes no soy capaz, no sería capaz, pero con las palabras podéis reconstruir el acontecimiento de la vida. No hace falta ir a una sesuda universidad, si se va mejor, pero con sencillez, con modestia, con medida, con humildad, podéis hacerlo. 2. Visto esto, yo me pregunto, ¿por qué no hacemos esta actividad más veces? ¿Por qué juntos, los que decimos creer, no nos juntamos más veces para hablar de estas cosas, de nuestras cosas? La trascendencia, aquí la justificación hoy es medicina, cuerpo y persona, mañana tendréis otra cosa. ¿Por qué no nos juntamos a hacer esto? ¿Por qué estamos permitiendo que en este tiempo, en estos 100 años de esta nueva generación que transcurre, esta nueva vida, estamos viviendo en una especie de pensamiento débil? Con el pensamiento débil, las convicciones son débiles. Y el pensamiento fuerte sale de ser débil si hay un intercambio profundo entre personas, con sus cuerpos y con una capacidad de cuidar del otro, porque madura, porque medita, porque es capaz de curar y de cuidar. Como hacían los antiguos, y hoy también, los judíos, cuando visitan a los enfermos, tienen que ir con una disposición de ánimo especial, espiritual. También tienen que ir con el cuerpo presto, porque igual hay que ayudar a limpiarle la caca, esa que liberamos cada día, 150 gramos diarios, 4 toneladas por vida. Y hay que ir también con una situación espiritual, con el cuerpo preparado para ayudar, y dicen ellos, y también con posibles, con dinero para ayudar de manera inmediata porque la situación apremia. ¿Por qué nosotros dejamos que el tiempo pase y no nos fijamos en que quienes nos precedieron a lo mejor no lo permitieron o lo permitieron menos que nosotros? Yo hace ya unos años, hace 28 años, en este mismo lugar,
bueno, en la Casa de la Cultura. En el año 1986, en la Convención Bautista, tuve la oportunidad de dirigirme a vosotros también en una presentación sobre otra reflexión distinta. Y al revisar estas palabras que os quería transmitir hoy, rebusqué dos que dije hace 28 años. Yo entendía que en el futuro del hombre y del tiempo había que retomar dos palabras nuevas. Una era la llamada eudoquía por algunos, eu bueno, y doceo quiere decir ser digno. Es la palabra que se usa para traducir hombres de buena voluntad. Los eudoquíos o eudoqueos son aquellos que tienen buena voluntad, que dignifican lo que tocan. Y la otra era el dharma, que es una palabra cogida de las lenguas hindúes, que son aquellas personas que tienen una capacidad de cohesionar, de colocarse en el mundo, de reconocer su tiempo, instalarse y comprometerse. Igual que el médico se compromete, igual que la persona, a diferencia del individuo, también se compromete, nosotros tendríamos que hacer lo mismo desde el punto de vista espiritual. Es decir, no podemos recoger estos 100 años para vivir de ellos, para sobrevivir sobre ellos. Nosotros no somos sobrevivientes, nosotros no somos supervivientes, nosotros somos herederos. Y heredamos de los padres, y también de los hijos, y heredamos de los abuelos, y heredamos de quienes nos precedieron creyendo, y heredamos de Dios. Por lo tanto, tenemos que hacer esta reflexión profunda cuando vosotros ahora acabe el 31 de diciembre, este tiempo del centenario, y veréis como, por ejemplo, analizar conmigo cosas que ocurren, y ya sí que me doy un minuto. Creo que vivimos una etapa de la historia que hay que reflexionar para identificarla y ver cuál es nuestro dharma. Una es la que yo denomino un estado de egoísmo asociativo. Como decía aquel, mira, en este mundo cada uno va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío. Donde hay hasta una cultura, una industria del donativo. Esta especie de situación de egoísmo asociativo tenemos que liberarla. Hay un estatus moral que yo he denominado un estatus moral de la conveniencia. Tengo la moral que me conviene o que me interesa, centrada en un egocentrismo, que el egocentrismo yo creo que a la luz del texto bíblico, yo creo que es el estado más primitivo de desarrollo moral. Cuando tú te fijas solo en tu cuerpo, cuando no te sales de tu cuerpo, cuando todo es para ti, para tu cuerpo, cuando te lo quieres comer todo, es un estado ególatra, narcisista de egoísmo que yo creo que es realmente muy dañino. Y luego estamos viviendo una vida llena de positivismos, que es muy buena. Hemos avanzado en ciencia, hemos avanzado en medicina, hemos avanzado en literatura, en arquitectura. Pero ese positivismo nos está llevando a una pérdida que en el caso de la medicina, la vida no es solo biológica, la vida es también biográfica, la vida es una narración y la narración es la interpretación del vivir del otro, pero no será nada si no la compartimos, si no hablamos, si no nos comunicamos, si no adoramos juntos, estudiamos juntos y nos acercamos más unos a otros para comprendernos. Por lo tanto, usando como coartada y en tono de broma lo que es el cuerpo, lo que es la medicina, como personas que se fijan en el cuerpo, y lo que es la persona como algo que trasciende al propio cuerpo, yo os digo que sí me gustaría mucho, 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 y así oraré, para que el próximo centenario en el que no estaremos, quienes estén, nos recuerden, pero nos recuerden recordar, cor cordis, corazón, lugar de los sentimientos. Y entonces la gente que tiene corazón recuerda, es traer al corazón. Y la gente que se junta y habla y dialoga vive en concordia, con corazón unido. Y la gente que no, reuniones de iglesia, vive en discordia. Por lo tanto,
Yo os animo para que el centenario próximo nosotros dejemos los mimbres, los granos de arena en esta playa magnífica de Denia para que sea el mar, la luz, el tiempo, la naturaleza, la vida, Dios, al fin y al cabo, quien lo coloque para que haga la función que tenga que hacer. Pero yo, de manera sosegada, tranquila, modesta, trabajada, reconciliada, habré hecho las cosas lo mejor que he podido. Creo que los que os han precedido lo han hecho tan bien, que por menos nosotros no podemos quedar un segundo ni un punto más abajo. Muchas gracias.